aproximadamente en Europa de 12.000 judíos. A partir del asentamiento de los judíos en Polonia y en Lituania, comienza lo que se conoce como la edad de oro de la población judía. Alrededor del 1600 eran aproximadamente entre 150.000 y 170.000 judíos. Era el mayor esplendor que llegó la comunidad judía en Europa en esos años. También habían asimilado a judíos que habían quedado por las zonas y habían tenido influencia eslava, fueron absorbidos rápidamente por las comunidades ashkenazíes, que en ese momento eran consideradas culturalmente también más avanzadas. Pero en el 1648 está la masacre de los cosacos. Los cosacos invadieron Polonia, no fue un ataque contra los judíos, solamente fue contra toda la población polaca, pero la población judía se reduce desde 150.000 a 100.000, o sea, más de 50.000 judíos fueron asesinados. Entonces yo les cuento esto porque en un momento lo voy a relacionar con la genética. Piensen qué pasa a nivel genético con una población de 170.000 que pasa a 100.000. Y ahora en un ratito yo les voy a explicar. Entonces, hasta acá yo les conté un poco de la migración judía. La migración judía desde el centro de Europa hacia el este de Europa es una migración lenta, de muy poquitas familias que estaban aisladas reproductivamente, no solo de las comunidades judías, sino de comunidades no judías. Iban a lugares casi despoblados y de ahí comenzaban a crear una nueva familia. Entonces, cuando se trata de clasificar a los judíos en cuanto a enfermedades genéticas, es muy importante saber si es ashkenazí, si es sefaradí. En Argentina se suelen dividir solo en ashkenazí y sefaradí, pero los que son sefaradí también son distintos, los que estuvieron en Siria, los que estuvieron en el Líbano, cada uno se mantuvo aislado genéticamente de los. Nosotros cuando nos referimos a ashkenazí, nos referimos a las personas de Alemania, digamos que sus antepasados son de Alemania, de Francia, de Polonia, de Ucrania, de Rusia, de Rumania, de Hungría, de Moldavia, de la República Checa, Eslovaquia, Austria, Lituania, Letonia y Estonia. Son todos los países que compusieron la población ashkenazí en Europa. Entonces, hablamos un poco de la genética, un poco de cómo se fue moviendo la población judía a lo largo de los siglos, y ahora llegamos a qué son las enfermedades genéticas frecuentes en judíos de origen ashkenazí. El Ministerio de Salud de Israel, los médicos genetistas de Israel, también en Estados Unidos, Canadá, todos llegaron a un acuerdo en un grupo de 18 aproximadamente 18 enfermedades que son frecuentes en judíos. Ustedes pueden ver el nombre de la enfermedad, que poco les va a decir, son enfermedades que son raras fuera de la población judía, pero que son muy frecuentes dentro de la población judía. En naranja pueden ver, por ejemplo, para la estadística, una en 25. ¿Qué significa 1 en 25? 1 en 25 significa que 1 de cada 25 judíos de origen ashkenazí es portador de una mutación en el gen que causa la fibrosis quística. 1 de cada 27 judíos de origen ashkenazí es portador de un gen que causa la enfermedad de Tay-Sachs. Y así sucesivamente. Lo que pueden ver es que son enfermedades muy frecuentes. El estado de portador es muy frecuente. Y este grupo de enfermedades, como yo les conté, son de herencia recesiva. ¿Qué significa? Que yo puedo ser portadora de un gen mutado, pero no voy a manifestar ningún síntoma de la enfermedad. Entonces yo nunca me voy a enterar que soy portadora de este gen. Las únicas dos maneras que hay de enterarse de un portador de este gen es haciendo un examen genético, o la otra es tener un hijo con una de estas enfermedades que revele el estado portador obligatorio de los padres. Quiere decir que si nace un bebé con la enfermedad de Tay-Sachs, esto obligatoriamente dice que los padres son portadores de esta enfermedad.
publica un libro con todo el grupo de enfermedades. El grupo de enfermedades hay de todo tipo de herencias, casi como una enciclopedia. Hay muchísimas enfermedades que fueron diagnosticadas. Pero este grupo se caracteriza por ser enfermedades recesivas, por ser enfermedades graves, para las cuales la mayoría no hay tratamiento ni cura. Yo les voy a contar algunas. La foto que ven acá es de un bebé que nació con Tay-Sachs, como la historia que yo le conté del rabino. En la primera fotito vamos a ver que el bebé es un bebé normal. Los bebés nacen normales y a los 6 meses de edad empiezan a involucionar. Quedan ciegos, sordos, sin entorno con el mundo externo y mueren hasta los 5 años de edad. Es una enfermedad neurodegenerativa que acumula una sustancia tóxica en el cerebro que causa un daño irreversible. Piensen que la enfermedad de Tay-Sachs es una de las enfermedades más graves que hay, para las cuales no hay tratamiento. La foto que ven acá es de una nena que padece de disautonomía familiar. La disautonomía familiar es una enfermedad también bastante frecuente en judíos de origen askenazí. Se caracteriza por tener mala regulación de la temperatura corporal y la presión sanguínea, tienen insensibilidad al dolor, tienen graves disfunciones gastrointestinales. Estos chicos, al no sentir el dolor, se quiebran, se queman, no se dan cuenta. Tienen ataques del intestino, tienen vómitos, tienen como crisis de vómito. Son chicos que para los cuales no hay tratamiento, que van tratando los síntomas. Hoy la perspectiva de vida se logra ampliar. Hay chicos que viven hasta los 30 años, pero es una enfermedad grave para la cual no hay tratamiento. La enfermedad de Canavan, que es la que ven acá, es una enfermedad también neurodegenerativa. Tienen pérdida de la tonicidad muscular, como pueden ver, muy temprano quedan en silla de ruedas porque no pueden mover los músculos. Tienen un retraso severo en el desarrollo, tienen deficiencias mentales severas. Y estos chicos también con el tiempo quedan ciegos. Otra vez se vuelve a acumular una proteína en el cerebro, lo que falta es la enzima que las degrada. Entonces empiezan a acumularse en el cerebro hasta causar la muerte. La mayoría de las enfermedades que ven acá son enfermedades graves. La mayoría afectan también el cerebro, se acumula una sustancia en el cerebro. Pero, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher es una de las enfermedades para las cuales hay tratamiento. Es una enfermedad para la que existe el reemplazo enzimático y, como pueden ver, el índice de portador altísimo en la comunidad judía. Muchas personas son portadoras o enfermas, pero a veces esta enfermedad puede ser leve y puede ser no diagnosticada. Es una condición variable tanto en la edad del inicio como en la progresión de los síntomas, pero principalmente se caracteriza por un vaso ampliado, tienen anemia, tienen bajo recuento de glóbulos blancos, tienen cierto deterioro de los huesos. Entre el público que son ustedes, ¿puede levantar la mano quien es de origen así? A ver, la cámara enfoca a todos, hay muchos askenazí en los alrededores de la cámara. ¿Cuántos más o menos esos que askenazí? 20. Ellos 20. 20 personas. La estadística dice que 1 de cada 5 judíos de origen askenazí es portador de alguna de estas. Quiere decir que entre ustedes hay 4, por lo menos, son portadores de una de estas enfermedades. Esto no es para nosotros, para que nos vayamos y no podamos vivir. Es simplemente una estadística que lo que nos hace aprender a nosotros es una lamparita, que a la hora de tener hijos o de ampliar la familia, sepamos, por ser judíos, nosotros tenemos cierto bagaje genético, que ahora vamos a explicar por qué, y la manera de saber si uno es portador es siéndose uno. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, si nace un chico con una de estas enfermedades, se demandan a los médicos, porque los médicos tienen la obligación de a personas de origen judío askenazí recomendar hacer el examen genético. Sin embargo, nuestras son pocas las personas que se enteran de que esto existe, de que hay un examen genético
Entonces, lo que nosotros desde la Fundación queremos transmitirles es que estas enfermedades son graves, no hay cura, para muchas de ellas no hay cura y que el índice de portadores es alto. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿por qué? ¿Por qué el judío? Y hay varias de las explicaciones. ¿Se les ocurre algo, según todo lo que les conté, de las migraciones, del aislamiento? ¿Se les ocurre por qué puede ser que esas enfermedades sean frecuentes? Por la cantidad de gente que se está cocinando. A ver, ¿le hacen de a uno o que alguien sea la voz? Porque no estoy bien, si no. Explicamos. Bueno, una de las razones por las cuales hay las enfermedades genéticas, este grupo de enfermedades es frecuente en judíos, es por el efecto fundador. Imagínense en este grafiquito una población en la que hay, por ejemplo, digamos que la mitad es amarilla y la mitad es roja. Pero miren solo uno rojo. Quiere decir que a partir de este toda su población va a ser roja. Imagínenselo a nivel de la migración que era pequeña. Por ejemplo, una pequeña población que se instaló en Polonia dio origen a toda una población genéticamente igual. Lo que hace el efecto fundador es bajar la diferenciación genética. O sea que pueden haber algunos genes raros que desaparezcan, otros que eran raros se vuelvan muy frecuentes, se vuelvan muy comunes. ¿Alguien sabe quiénes son los de esta foto acá arriba? Están chiquitas, es chiquita. ¿Está muy chiquita? A ver, si la tecnología nos ayuda. Eso. Ah. ¿Quiénes son estos? Son Muy bien. Sí, cuatro. Esta comunidad es... Saben que en Estados Unidos hay una comunidad muy grande, Pensilvania, de los Amish. Entonces, en los Amish exactamente lo mismo nosotros vemos en comunidad judía. Saben que es una comunidad ultra cerrada. Sí. Entonces, en estas comunidades muy cerradas, ¿qué pasa? Al casarse entre ellos y al no permitir que entren genes desde afuera, se ven ciertas enfermedades genéticas. Por ejemplo, dentro de la comunidad Amish es muy frecuente el enanismo. Tienen también mucha frecuencia de polidafilia, que son sectes. Entonces, lo mismo pasa en todas las islas. Por ejemplo, en Islandia también son portadores de ciertas mutaciones que son frecuentes en la población de Islandia. Y así agarramos cualquier población cerrada y vamos a ver que hay ciertas enfermedades que son frecuentes, porque la población se originó a partir de un bajo número de fundadores. Entonces, una de las razones por las cuales hay enfermedades genéticas frecuentes en judíos es por el efecto fundador. Otra de las razones es la deriva genética. La deriva genética es una fuerza evolutiva que actúa sola junto con la selección natural. Es como la fuerza de la vida misma, digamos. Lo que se explica esto, por ejemplo, ven en 3 carros hay 20 pelotitas. Hay 10 azules y 10 rojas. Si yo al azar tomo una pelotita, por ejemplo, yo tomo una pelotita, sale roja, en el siguiente tarro pongo una pelotita roja, pero devuelvo la primera al tarro. Y así saco otra y veo, si saco 20 veces una pelotita, no voy a sacar 20 veces la misma proporción. Puede cambiar un poquito. Y a lo largo de muchas generaciones, la proporción, o sea, la frecuencia de estas pelotitas va a cambiar. Puede ser hasta que desaparezcan las rojas, por ejemplo. O sea